Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es el fenómeno ovni y los seres extraterrestres. Este programa lo hago especialmente porque hay mucha gente que va llegando al canal. Hay personas que, pues tienen poco tiempo de seguirme, de escucharme. Les agradezco muchísimo, obviamente, que me permitan ingresar a sus hogares, ingresar a sus vidas, porque me permiten acompañarlos en sus rutinas diarias. Así que mil gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Esa gente que va llegando al programa en ocasiones me pregunta que si yo he tenido experiencias sobrenaturales, paranormales, etcétera, etcétera. A lo cual, pues evidentemente les he contestado que sí. La gente que me ha seguido ya por mucho tiempo, por años, pues ya las conocen, ya las saben, ya se las he platicado en muchas ocasiones. Lo que he vivido, las experiencias que he tenido con fantasmas y con ovnis. Pero evidentemente estoy consciente de que hay mucha gente que va llegando. Hay gente que, pues no ha visto los videos anteriores y pues me preguntan con frecuencia en los programas en vivo: oye, ¿tú has visto ovnis? Oye, ¿has tenido experiencias sobrenaturales? ¿De dónde viene tu interés por estos temas? Y un largo, etcétera, etcétera. Entonces, este programa pues va especialmente dedicado a esas personas que tienen poco tiempo de escucharme. Y pues también a la gente que ya lleva mucho tiempo oyendo mis programas, pues sirve como un recordatorio. Siempre es padre revivir, recordar esas historias que pues a lo largo de esta vida me ha tocado pues vivir, presenciar o conocer simplemente de la voz de los testigos. Entonces, hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Vamos a hacer el siguiente juego, un juego mental. Vamos a suponer, queridos amigos, que en estos momentos he tocado a la puerta de tu hogar, he tocado el timbre de tu casa, me has permitido el acceso y pues ya comienza a oscurecer y me dices: oye John, seguramente tienes muchas historias, conoces muchas historias. Y sí, es una realidad. Conozco muchas historias de ovnis, de seres extraterrestres o presuntos seres extraterrestres, de duendes, brujas, fantasmas, leyendas de México, hechos sobrenaturales y un largo etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer de cuenta que me acabas de abrir la puerta de tu hogar, que me has invitado a ingresar, y entonces me pidas que te narre algunas historias. Y te diré, hoy quiero enfocarme en el tema de los ovnis y platicarte pues de dónde viene mi interés por este fenómeno tan interesante y qué ha pasado a últimas fechas, ¿ok? Evidentemente tendría que platicarte desde dónde comienza mi interés por estos temas, de dónde vino. Yo creo que desde que era niño, desde que tengo uso de razón, siempre he sabido que no somos los únicos seres inteligentes en todo el universo. ¿Por qué te platico esto? Sobre todo porque mis papás han tenido experiencias o tuvieron avistamientos muy interesantes con objetos voladores no identificados. Mi mamá nos platicaba que cuando ella, unos 14 años más o menos, a ella le había tocado ver un objeto volador no identificado a plena luz del día. Dice que esto le sucedió ya aquí en la Ciudad de México, porque ella antes vivía en Veracruz. Fue cuando ella ya tenía como 14, 15 años de edad. Se dirigía del colegio hacia su casa y debía pasar ella un campo de fútbol. Tenía que pasar un campo de fútbol, lo tenía que atravesar para llegar a su casa. Entonces me dice mi madre
que era temprano, serían como las 12 del día, y que de repente ella alcanzó a ver a la distancia y se fue acercando cuando vio esto porque le llamó la atención, que vio que era como una especie de tinaco, un tinaco metálico, era un objeto pues en forma de tinaco. Se acercó más porque esto le llamó mucho la atención a mi mamá y vio que ese objeto comenzó a girar y a girar y a girar, como si se tratara de un trompo bastante grande, y dice que comenzó a girar tanto y a provocar el sonido o un zumbido, y de repente ese objeto que estaba a poca distancia de ella y que estaba levantando una polvadera enorme, dice que observó cómo salió disparado hacia el cielo. O sea, estuvo girando y ¡bum! Se fue para arriba, ¿no? Como si hubiera, no sé, volado o como si tuviera un resorte, no sé cómo explicarlo. Pero dice que ese objeto que estaba girando en su propio eje, de repente, ¡pum!, salió volando pues ahora sí que para el cielo. Agarró altura y desapareció. Esa experiencia mi madre la tuvo cuando tenía ella apenas 14 años de edad. Muchos años después, ya mi madre ya se había casado, ya había tenido a sus hijos. Nosotros antes vivíamos en un cerro que se llamaba el Chiquihuite, en el Tenayo Chalma, hace muchos años. Y nosotros antes vivíamos en el cerro, la verdad, vivíamos en el cerro. Por eso cuando alguien me dice, no, de seguro eres un indio bajado del cerro a tamborazos. Perdón, no me ofende ni me molesta porque es verdad. Yo soy un indio que bajaron del cerro a tamborazos. Entonces, ok, lo voy a dejar. Iba a borrar esta parte, pero no. Ok, nosotros vivíamos en el cerro. Yo apenas tendría como 3 años de edad. Como 3 años. Y dice mi madre que ella se levantó, eran como las 2, 3 de la mañana, tal vez. Se levantó al baño, en la madrugada, obvio. Y dice que le llamó la atención cómo los perros estaban ladrando y ladrando y ladraban, pero todos los perros de la colonia. De repente, no sabe ella por qué motivo o por qué razón, simplemente se asomó por la ventana, yo creo que porque estaba escuchando a los perros ladrar, se asomó para ver qué veía. Y sobre el cerro del Chiquihuite, que actualmente ahí hay unas antenas, pero que en aquella época no existían, dice que detrás del cerro del Chiquihuite había un enorme resplandor, o sea, había una luz gigantesca que iluminaba el contorno del cerro del Chiquihuite. O sea, nada más imagínate las dimensiones que tendría aquel objeto para iluminar todo el contorno del cerro del Chiquihuite. Decía mi madre que parecía como si fuera a salir el sol, como si estuviera apenas saliendo el sol, pero pues eran apenas las 2, 3 de la mañana. Mi madre rápidamente le fue a hablar a mi papá, lo fue a despertar. Los dos se asomaron por la ventana y observaron que pues algo iluminaba con gran intensidad el cerro del Chiquihuite. Decía mi mamá, parecía como si fueran los faros de un carro cuando va subiendo un cerro e ilumina. Dice, pero pues ahí en ese cerro, digo, la gente que lo conozca, el cerro del Chiquihuite, pues es una montaña, no puede subir ningún carro. E iluminaba, o sea, qué potentes faros. Si hubiera sido un carro, pues tenía que haber tenido unos faros muy potentes para que iluminara pues todo el contorno del cerro. Entonces, pues dice mi mamá que poco a poco la luminosidad fue disminuyendo, fue bajando,
hasta que finalmente desapareció. A la mañana siguiente, en los diarios apareció la noticia de que pues se había visto un ovni gigantesco, un ovni gigante, precisamente detrás del Cerro del Chiquihuite. Habían tomado fotografías y salió esto en los periódicos. Es una pena enorme que mi madre pues no conservara ese periódico, porque lo compró obviamente cuando vio la noticia, lo compró y vio pues la información de que se había visto un gigantesco objeto volador no identificado que había iluminado el contorno, que había iluminado el Cerro del Chiquihuite. Esto pasó más o menos por 1983. Por si alguien en su hemeroteca, si es que alguien tiene una hemeroteca del fenómeno ovni, de historias del fenómeno ovni, y la tiene por ahí y tiene la fotografía, wow, sería increíble poder ver esa foto que le impactó a mi mamá, ¿no? Porque dijo, eso fue lo que tu papá y yo vimos cuando pues se iluminó todo el cerro. Y después se supo que había sido un gigantesco ovni el que había iluminado todo el cerro. Entonces, pues estas historias, tú sabes que en las reuniones familiares siempre, bueno, pues es el cotorreo, siempre es platicar, hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el trabajo? Y etcétera, etcétera. Pero ya casi para finalizar la charla, o llega un momento en la tertulia que se saca el tema, se hablan de este tipo de fenómenos. Y el fenómeno ovni, pues también, ¿no? Si te ha tocado ver algo extraño en el cielo, pues hablas del fenómeno ovni y lo platicas. Se lo platicas a tus familiares, a tus amigos, ¿no? Lo que has visto, por si acaso ellos también han visto algo extraño, algo sobrenatural con relación a los no identificados. Entonces, cada vez que había una reunión familiar, mis papás platicaban este incidente que les había ocurrido. Ellos platicaban lo que les había pasado. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Platicaban ellos esto y ya tu familiar o el amigo que te había visitado, pues él también te platicaba algo que él o había visto o había escuchado, pero pues así se hacen las tertulias, ¿no? De, fíjate que yo también, o sí, ya había escuchado algo de esto, ¿no? Yo ya había visto esto, ya había visto aquello, o me han dicho que en el cerro se aparece, o que está la base, y etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que había fiesta o reunión familiar, pues se tocaban estos temas. Yo tendría 4, 5, 6 añitos cuando evidentemente ya el fenómeno ovni era un tema pues no tabú en mi casa, sino que ya pues yo conocía sobre los ovnis, ya había escuchado hablar de ellos, pues principalmente porque mis papás ya habían tenido estas experiencias. Ahora bien, yo me acuerdo bien, tendría como 8 años cuando en San Luis Potosí, que fui a los 15 años de mi prima, de una prima que tengo allá, hablaron de ovnis en la televisión. Dijeron, a continuación les vamos a presentar un ovni. Y yo corrí a la televisión para verlo y mi desilusión fue grande cuando vi que se trataba de una broma, ¿no? Sacaron ahí una maqueta toda fea y estaban bromeando con el fenómeno ovni. Me acuerdo que eso fue cuando yo tenía como 8 años. Entonces, desde muy pequeño ya me interesaban estos temas, el tema del fenómeno ovni extraterrestre. Cuando José Luis Martínez saca un libro que se llama El mundo insólito de los ovnis, editorial La Prensa, fue esto como por el año 91, creo. Yo tenía 11 años de edad. Pues también me llamó muchísimo la atención este libro. Yo lo conocí gracias a un señor que se llamaba Pepe. No me acuerdo de su apellido, don Pepe, porque él era comerciante.
junto con su señora vendía ropa. Mi madre muchos años fue comerciante, o fuimos comerciantes. Nosotros, bueno, digo nosotros porque yo le ayudaba a mi mamá en algunas ocasiones. Le ayudaba a vender, pues, servilletas, hilos, le vendíamos botones, etcétera, etcétera. Entonces el señor Pepe, en su carro donde traía su mercancía, donde traía su ropa, en la cajuela de su automóvil, que me acuerdo que era un carro pues bastante viejo, como de los años 70, con una cajuela bastante amplia, traía muchos libros porque al señor le gustaba mucho la lectura. Entonces traía libros de Pedro Infante, que pues también me caía muy bien el señor porque pues siempre fui ídolo de... Perdón, no fui yo ídolo, fue mi ídolo. Siempre Pedro Infante había sido mi ídolo y el señor traía libros de Pedro Infante y me los prestaba y yo los leía. Traía libros del fenómeno OVNI y traía ese libro principalmente, el de José Luis Martínez, OVNIs, el maravilloso mundo de los OVNIs se llamaba, editorial La Prensa. Y ese libro me lo prestó, lo leí con mucho interés y aparte estaba muy padre porque traía muchas fotografías de ovnis, algunas falsas, otras posiblemente reales, pero me encantó ese libro de los ovnis y esto fue como por el 91, yo tendría 11 años y yo recuerdo que desde el 5º año de primaria, cuando la profesora decía, oigan, van a tener que exponer un tema, el que ustedes quieran, yo tomaba el tema de los ovnis. Y me acuerdo que mis compañeros me decían, es que eso no es cierto, no se ha comprobado, no se ha demostrado que existan. Entonces ya desde 5º de primaria hablaba del fenómeno ovni y ya me enfrentaba a los detractores, a los escépticos de estos fenómenos paranormales. Entonces ese libro, pues obviamente lo leí, se lo regresé. Luego me prestó uno que la verdad no me gustó mucho porque era puro texto y no venían fotos. Y ese sí, no lo leí, la verdad, ¿para qué les miento? Leí el de Editorial La Prensa, El maravilloso mundo de los ovnis, de José Luis Martínez. Y bueno, pues muchos años después lo conseguí en los libros de viejos. Los libros viejos, conseguí el libro de José Luis Martínez. Y las cosas, el destino, o no sé cómo decirlo, pero a José Luis Martínez lo conocí precisamente cuando acudí al programa de Un Mundo Nos Vigila de don Pedro Ferri Santa Cruz. Ahí estuvo como invitado José Luis Martínez y me acuerdo que también ahí hubo pues una polémica con el señor, ¿no? O sea, como que yo siempre he sido creyente del fenómeno ovni y él, después de ser creyente, se convirtió en escéptico. Eso es lo que pasa con las personas que al principio defienden a capa y espada al fenómeno ovni, después se convierten en escépticos. Ojalá que a mí no me pase lo mismo. Y no creo, porque yo en mi vida ya he tenido la oportunidad de tener muchos avistamientos de ovnis, pero he tenido dos avistamientos a plena luz del día que no me queda la menor duda que lo que vi no era pues algo de este mundo. Fue como por el año 97, 98, me acuerdo bien. Uno de mis hermanos vio al ovni primero. Recuerdo que era un día domingo. Yo comenzaba a ver el programa de Tercer Milenio de Jaime Maussan y yo estaba viendo, porque yo lo grababa, me gustaba verlo y los grababa para estarlos viendo durante la semana. Lo estaba viendo y me grita uno de mis hermanos, ¡Juan, un ovni! Eran como las, no sé, 12:30 del día, tal vez. Cuando él me grita y me dice que está viendo un ovni, sinceramente no le creí. Dije, ay, me está bromeando. Y me decía, no, en serio, te lo juro, un ovni. Bueno, total, salí y le dije, ¿en dónde? Ya me señaló en dónde estaba. Y a veces es muy difícil poderlo localizar. O sea, te dicen, está allá arriba, por acá, por allá. Y
pues no lo ves inmediatamente porque son objetos pequeños, ¿no? O pues obviamente por la gran distancia en la que están, pues se ven pequeños, pero realmente deben de ser pues más grandes, ¿no? Bueno, el hecho es de que me costó un poquito de trabajo localizarlo, pero sí lo vi a plena luz del día y era un disco volador, así literal y textual, era un disco volador. Era un disco volador y después me di cuenta, bueno, parecía metálico, no puedo asegurar que fuera de metal, pero sí vi que era como metálico porque brillaba con la luz del sol. Y después vi que no era solamente uno, sino que eran dos discos voladores. Después, no sé si ellos se percataron que los estábamos viendo o qué fue lo que pasó, pero emprendieron la huida. O sea, se fueron volando rapidísimamente a tal grado de que los perdimos de vista. Y eso era temprano, era las 12 del día más o menos. Hacía sol, no había muchas nubes y los vimos y yo me quedé impactado, sorprendido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si yo de por sí ya creía en la existencia de los ovnis, pues a raíz de ver esos objetos voladores en el cielo, me convertí todavía en una persona más interesada en este fenómeno. Hace como 3 años quizá, me acuerdo que era enero, ya casi finales de enero, también el mismo hermano que me dijo la primera vez, mira ovnis, él vio en el cielo una flotilla, pero eran, no sé, yo creo que más de 100 objetos. Eran esferas, porque yo vi que eran esferas como si fueran, no sé, gaviotas, pero no eran naves. Y eran más de 100. Y entonces nosotros los vimos y estábamos, mi hermano y mis papás, estábamos en la azotea en ese momento y los vimos, nos sorprendimos bastante. Eran como las 12:30 de la tarde, más o menos. Ya casi era la 1 de la tarde, cuando los vimos a plena luz del día. Esos 2 avistamientos, pues obviamente para mí fueron así ya contundentes. Y esto no me da pena decirlo, porque también pues hay que tener el valor de decirlo, porque pues a veces hablar de avistamientos, pues hay gente que dice, oye, a lo mejor esta persona ya se volvió loco o loca. Pero en una ocasión, se los juro, me tocó ver un hombre volador. Un hombre volador, así es. Yo vi que tenía 2 brazos, 2 piernas, una especie como de bolsa o costal en la espalda y vi cómo iba descendiendo. No pude ver bien en dónde aterrizó, pero pues me sorprendió ver eso y vi que llevaba una línea recta, o sea, iba descendiendo pero bien. No era un globo porque pues el globo tal vez por el viento hace que su movimiento sea diferente, su movimiento sea distinto. Y no, este iba descendiendo como si se tratara de un misil, pero descendiendo bastante lento. Entonces, y esto fue como a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, igual con una buena luz del sol, me tocó verlo. Así que realmente esos son los avistamientos que yo he tenido. Uno de mis hermanos, a él le tocó ver cuando vino el Papa Juan Pablo, que fue la última vez que estuvo en México, que estuvo en el Estadio Azteca, creo que fue como por el 99, no recuerdo bien el año. A él le tocó ver en el Estadio Azteca, en plena homilía del Santo Padre, como se le conocía al Papa Juan Pablo II, dice que arriba del Estadio Azteca 3 esferas hicieron un triángulo. La trilogía, la Santa Trinidad tal vez, no sabemos. Pero dice mi hermano que, bueno, no solamente él, sino toda la gente que estaba en el Estadio Azteca, en la homilía del Papa Juan Pablo, pues los que se habrán dado cuenta, observaron en el cielo esos 3 objetos no identificados
que formaron un triángulo sobre el Papa. La Santa Trinidad. Eso fue en el 99, lo observaron mis papás y mi hermano que acudió en esa ocasión. Otro de mis hermanos igual dice que a él le tocó ver la famosísima esfera, las esferas que de repente presentaba Maussan. Dice que vio una esfera como cruzó el cielo, pero rapidísimo. Cruzó rapidísimo esa esfera en el cielo y quién sabe qué habrá sido, ¿no? Bueno, obviamente fue un ovni, fue un objeto volador no identificado. Y entonces, como te darás cuenta, pues toda mi familia y yo nos ha tocado pues ya tener estos avistamientos de los ovnis. Hoy en día ya no he tenido suerte de observar nada en el cielo. También he dejado de estar viendo el cielo. Antes lo veía con más frecuencia, ahora ya no tanto, pero esos avistamientos que yo tuve hace ya algunos años para mí fueron contundentes. Me dejaron en claro que sí, que en verdad hay algo extraño en los cielos de México y del mundo, surcando, vigilándonos, analizándonos. Quién sabe qué estarán haciendo, pero están al tanto, al pendiente de lo que hacemos. Con esto no quiero decir que la gente que se ha presentado como contactados extraterrestres, yo no creo en la existencia de los llamados contactados extraterrestres, porque nunca ha existido un solo caso en la historia del fenómeno ovni en México que haya sido realmente avalado, que se haya demostrado que esa persona efectivamente tuvo un contacto con seres extraterrestres. Nunca ha existido un solo caso, tal vez el de Roberto Kenny, que era un famoso ingeniero de los años 60 que ayudó a Camarena a realizar la televisión a color. Tal vez ese caso sí, hasta el día de hoy me deja con la duda de qué fue lo que realmente vivió Roberto Kenny. Pues obviamente este ingeniero que decía que tenía contacto con seres extraterrestres. Pero bueno, si quieres ese tema lo tocamos en otra emisión. En este video que ya está llegando a su fin, pues nada más te quise platicar por qué me interesa tanto el fenómeno ovni, por qué me llama muchísimo la atención. Y claro que ya he tenido avistamientos de estos extraños objetos y ojalá sigamos teniendo avistamientos con estas extrañas naves que, bueno, pues quién sabe de dónde vengan. En programas siguientes o posteriores vamos a hablar ya, ahora sí, de algunos casos que he conocido y que me gustaría compartir con todos ustedes. Entonces, en este episodio de Solo para tus oídos, nada más hablamos, pues ahora sí que de dónde vino mi interés por el fenómeno ovni. Y bueno, pues ya nada más para concluirlo, te puedo decir que a lo largo de estos años pues he tenido la oportunidad de conocer a algunos investigadores pues muy importantes de este tema, de este fenómeno. Te puedo mencionar a don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse, y a Jaime Maussan, que también tuve la oportunidad de conocer y de colaborar con él algún tiempo. Muchos me preguntan que por qué ya no seguí con él, o que si durante el tiempo que yo estuve colaborando con Maussan no me daba cuenta que hacía fraudes. Yo les puedo decir, queridos amigos, y se los digo con toda honestidad, que cuando yo estuve colaborando con él, Maussan tenía una reputación muy bien. Era para mí uno de los periodistas más objetivos, más interesantes que existían en su momento, pero que evidentemente cuando yo vi que ya Maussan estaba distorsionando, ya se estaba yendo por otro rumbo con estos temas, el tema del fenómeno ovni, fue cuando yo decidí decir adiós. Cuando yo vi que esto ya, a mí ya no me parecía cómo estaba haciendo sus investigaciones, fue cuando yo tuve que irme de Tercer Milenio, la verdad. Entonces, yo cuando vi el caso de Jonathan Reed, dije, este caso de Jonathan Reed no me convence.
y Maussan estaba plenamente convencido que era auténtico, que era real. Dije, no, esto a mí ya no me gustó, ya no me latió, y fue cuando ya preferí salirme de Tercer Milenio. Pero bueno, como te puedes dar cuenta, puedo platicarte muchas historias, pero será en otra ocasión. Te deseo que pases una excelente noche, y en el próximo programa, así como te conté de dónde vino mi interés por el fenómeno ovni, te contaré de dónde vino mi interés por los fantasmas.